Ya, buenas tardes a todos los que están presentes. Bienvenidos a la ayudantía número 7 de análisis numérico. Lo que hoy día vamos a hacer es repasar lo que es interpolación polinómica. No, splice no, es un error de texto. Y lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver ahora es repasar un poco lo que son las diferencias divididas. Una diferencia dividida corresponde simplemente hacer la diferencia entre los i de cualquier función f que vaya desde un intervalo x a n hasta los reales. eh, bueno, va a ser simplemente como una especie de delta i dividido en un delta x, donde claramente los x sub i y el x sub i más 1 pertenecen a la función f. ¿Ya? Si bien se acuerdan que la clase pasada lo mencioné, podría decir que diferencias divididas lo ocupábamos para hacer la interpolación por el método de Newton. Porque estamos viendo esto ahora de nuevo, porque ahora vamos a ver algo súper similar que tiene que ver con esta diferencia. Si tenemos más de un punto, podemos usar la siguiente definición, la cual está ahí, donde sea f que va desde, que va desde un intervalo x0 a n hasta los reales, una función desconocida, pero que es diferenciable si tenemos x sub n puntos que pertenecen a f. Entonces una diferencia, la diferencia dividida generalizada se calcula así, como está ahí. Y ahora vamos a ver lo que son los teoremas. Dado que tenemos n puntos con desde x0 a xn una diferencia dividida, tenemos lo siguiente, que la diferencia dividida de un solo punto va a ser simplemente la función evaluada en el punto, y lo que es la función evaluada, bueno, hacer la diferencia dividida de un punto sobre su mismo punto corresponde a su derivado. Ahora, lo importante viene ahora. Lo que vamos a ver ahora nosotros es que esta cosa, esta acá, esta teorema va a tener ahora un rol muy importante, dado que ahora vamos a ver un tipo de polinomio en el que conocemos el valor de x, aquí, este, y también conocemos, bueno, y, sub k, y también conocemos lo que es el valor de la derivada, ¿ya? Ahora, la idea ahora es que nosotros vamos a usar, ahora vamos a construir un polinomio p de x que aproxime a la función f y que la derivada del polinomio aproxime a la derivada de la función, hasta el punto que sea exacto, así, como está escrito ahí. ¿Cómo se logra eso? Mediante la interpolación de Hermite. La interpolación de Hermite consiste en interpolar un polinomio teniendo en consideración la derivada del punto, en donde el polinomio, en donde el polinomio va a interpolar. Para ello se utilizan los mismos métodos que vimos nosotros en la interpolación de Newton. Sin embargo, requiere hacer unos pasos antes para poder interpolar. El primero hay que comprobar si el polinomio se puede usar. El otro es cómo podemos ordenar, es cómo ordenamos el conjunto de puntos para poder interpolarlo. Y para poder comprobar si se puede usar el polinomio, se usa el siguiente teorema. Dado x sub k perteneciente a A, B, con k n números distintos, f es continua de clase 1. Entonces existe un único polinomio Hermite que concuerde con f y f' en x, tal que para todo k, que va desde 0 hasta n, el polinomio está dado por lo siguiente que está ahí, donde el h sub j corresponde a esa cosa que está ahí, corresponde a esta cosa que está acá, y el L sub j corresponde a eso que está ahí. Entonces, si nosotros encontramos que este h se puede
Se puede escribir como un producto aquí. Bueno, más que un producto, como una extensión de las bases lagrangianas, entonces el polinomio se puede usar. Eso es lo que quiere decir el teorema. ¿Esto se va a usar? No, no se va a usar. Lo que se va a usar es que se van a definir los siguientes puntos de 0 sub k, que va desde 0 hasta 2n más 1, por medio de un xj, que el xj va a ser ese, y ponemos las siguientes condiciones que están ahí. Decimos que el f de xj va a ser la diferencia dividida en un punto de z en 2j, y ese va a ser igual a exactamente el mismo que va a ser bueno, y ese va a ser exactamente el mismo punto que va a ser en f de 2z, perdón, de z de 2j más 1. Y la derivada del xj va a ser simplemente la diferencia dividida entre el 2j y el 2j más 1. Sin embargo, como ya mencionamos en el teorema, nosotros sabemos que el z de 2j es igual al z de 2j más 1. Y eso implica esto implica que la diferencia dividida de eso va a ser f de 2, perdón, de z de 2j y z2j. Esto va a terminar siendo f' de 2 de z de 2j. ¿Ya? Y luego se calcula el polinomio progresivo o regresivo de Newton. Entonces, para ello, ahora, por cada número n que nosotros tengamos correspondiente a la máxima derivada, hay que repetir el par zj, perdón, z sub k, f de z sub k, dentro del conjunto de tuplas en la tabla. Es decir, voy a poner aquí un ejemplo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, que tenemos que x es igual a 0, f de x es igual a 1 y f' de x es igual a 2, entonces lo que tenemos que hacer es el par x, f de x, hay que repetirlo para poder aplicar la máxima derivada. Pasa que en este caso sería el x, f de x, sería 0, 1 y 0, 1. Ahora se aplica la diferencia dividida y esta diferencia dividida va a ser simplemente la derivada, va a ser simplemente 2. ¿Ya? ¿Ya? Y así sucesivamente con el resto de los puntos. Nótese que en este caso también el polinomio de interpolación único no aplica para este método, dado que los polinomios de Lagrange y de Newton no consideran la derivada. Por lo que para este método puede darle un polinomio distinto cuando se repite. En este caso, dado n tuplas con su respectiva derivada, el polinomio máximo interpolar va a ser de grado 2n-1. Ahora pasaremos a los que son los ejercicios. Antes de nada, voy a pausar un poquito. Ya. Ahora sí, consideremos la siguiente tabla, de que se ve ahí. Dice que esto va a ser, bueno, consideremos la siguiente tabla de la función seno, que se ahí. Y el primer caso es que nosotros tenemos 5 puntos, por lo tanto el grado máximo de interpolar va a ser de 4. Por lo tanto hay que calcular el polinomio de interpolación, usando Lagrange o Newton. Entonces, para aplicar Lagrange, yo voy por lo menos a aplicar Lagrange y después voy a aplicar Newton en lo siguiente. Entonces, para aplicar Lagrange en este ejercicio, lo tengo por acá. Ya. Está. Ya, ahora sí. O sea, aplicando Lagrange aquí, compartir pizarra. Nosotros tenemos x, el seno de x, abajo, y ahora anotamos 0, aquí pi sextos
pi cuartos, pi tercios y pi medios. Y anotamos los respectivos valores. Va a ser 0, 0.5, 0.707, 0.866, va a ser 1. Ya. Aplicar la Lagrange. Ahí, darle más espacio. Simplemente, primero, en primer lugar, hay que calcular lo que son las bases lagrangianas. Como tenemos n igual 4, el grado máximo del polinomio, y nosotros vamos desde 0 hasta 4, entonces tenemos que calcular lo que son k igual 4 también. Quiero que vaya desde 0 hasta 4. Entonces, primero tenemos que calcular la base lagrangiana de tipo L en 0,4, por ejemplo. Perdón, es 4,0. Y esto simplemente se calcula como en la productoria, que va desde i igual 1 hasta 4, con, por ejemplo, i distinto de 0, lo que sería x menos el x sub i, dividido en... No, esto creo que esto está... Sí, esto no va desde esto hasta 0. De el x sub k, en este caso sería x0, menos el x sub i, donde x sub i en este caso va a corresponder a este que está acá. Entonces, escribiendo esta cosa que está acá, tenemos que esto va a ser x menos el pi sexto, dividido en 0 menos pi sextos, multiplicado por x menos pi cuartos, dividido en 0 menos pi dividido en 4, x menos pi tercios, 0 menos pi tercios. Esto va a ser simplemente después, me equivoqué, x menos pi medios, dividido en 0 menos pi medios. Ya, esta sería la base de la lagrangiana de grado 4 con en el punto, en el punto k igual 0. Expandiendo esto, nosotros tenemos que este polinomio va a ser 144 dividido en pi a la 4, más chiquitito, x a la 4, menos 180, dividido en pi al cubo, x al cubo, más 80 dividido en pi cuadrado, x cuadrado, menos 15 dividido en pi, x más 1. ¿Ya? Después de esto hay que calcular lo que es el L en 4,1. Esto es simplemente la productoria que va hasta 4, desde i igual 0 hasta sin pasar por k, con k igual 1, de el x menos el x sub i, y dividido en el x sub k menos x sub i. Esto va a ser así. Y la base se calcula exactamente igual que la anterior. Hacemos simplemente, tomamos este término que está acá, solamente manipulamos esto que están acá, sería x menos 0, dividido en pi sextos menos 0, por x menos pi cuartos, pi sextos menos pi cuartos, x menos pi tercios, pi sextos menos pi tercios, por x menos pi medios, dividido en pi sextos menos pi medios. Entonces, esto va a ser igual a lo que es la siguiente, expandiéndolo claramente va a ser simplemente a. Menos 1296 dividido en pi a la 4, x a la 4, más 1404 x dividido en pi al cubo, x al cubo, menos
486 dividido en pi al cuadrado, x al cuadrado, más 54 dividido en pi por x. Ya, ya, muy bien. Entonces, ya calculado eso que están acá, voy a añadir otra página más y ahora a calcular lo que es el L en 3, perdón, en 2,4, perdón, el 4,2. Esto se calcula como la productoria entre i igual 0 hasta 4, con i distinto de k, de lo mismo x menos el x sub i, dividido en el x sub k menos el x sub i. Esto va a ser x menos 0 dividido en pi cuartos, ahora menos 0, teniendo en cuenta que para este caso k vale 0, no x, k vale 0, y eso implica que x sub k vale 0, aquí k vale 1, x sub k vale pi sextos. Ahora yo tiro esto para acá. Ahora yo hago k igual 2, y entonces x sub k vale pi cuartos ahora. Pues entonces vamos ahora a hacer lo mismo que estábamos haciendo. X menos pi sextos dividido en pi cuartos menos pi sextos por x menos pi tercios. Y perdón, no hay x, entonces pi cuartos. Cuartos menos pi tercios. X menos pi medios. Y cuartos menos pi medios. Y esta cosa que está acá, expandiéndolo, nos va a dar el siguiente polinomio que va a ser 2304 dividido en pi a la cuarta por x a la cuarta, menos exactamente ese mismo número, 2304 dividido en pi al cubo en este caso, por x al cubo, más 704 dividido en pi al cuadrado x cuadrado, menos 64 dividido en pi por x. Ahora viene lo que es el L en 4,3. Esta va a ser la productoria desde i igual 0 hasta 4, con i distinto de k, de x menos x sub i dividido en x sub k menos x sub i. Esta va a ser x igual 3, k igual 3. Eso implica que x sub k va a ser simplemente pi tercios ahora. Entonces tengo que ignorar todos los... tengo que ignorar ahora el término x menos pi tercios. ¿Ya? Será x menos 0 dividido entonces en pi tercios menos 0 multiplicado por x menos pi sextos dividido en pi tercios menos pi sextos. Viene x menos pi cuartos ahora. Pi tercios menos pi cuartos. Ahora por x menos pi medio. X menos pi medios. Pi tercios menos pi medios. Expandiendo este polinomio nos va a dar menos 1296 dividido en pi a la 4, x a la 4, más 1110 1188 dividido en pi al cubo, x al cubo, menos 324 dividido en pi al cuadrado, x cuadrado, más 27 dividido en pi por x. Ahora nos faltaría calcular el último, que sería el L del 4,4.
donde k es 4 y x sub k entonces vale pi medios. Esto se calcula como la productoria entre i igual 1 hasta 0 hasta 4, lo que sería i distinto de k, lo que sería el x menos el x sub i dividido en x sub k menos x sub i. Esto va a ser simplemente x menos 0 dividido en pi medios menos 0 multiplicado por x menos pi sextos dividido en pi medios menos pi sextos, x menos pi tercios, pi medios, no, creo que me equivoqué, no, no era pi tercios, este pi cuartos, pi dividido en 4, pi medio menos pi cuartos, ahora viene pi tercio, pi menos pi tercios, dividido en pi medios menos pi tercios, y sería, resolviendo esa cosa que está ahí, bueno, expandiéndolo, esto nos quedaría 144 dividido en pi a la 4, x a la 4 menos 108 dividido en pi al cubo, x al cubo, más 26 dividido en pi cuadrado, x cuadrado menos 2 sobre pi por x. Ya, ya teniendo ahora cada uno de los L sub n, k, nos faltaría calcular el polinomio de Lagrange. El polinomio de Lagrange se calcula como la suma que va desde i igual 0 hasta 4 en este caso, de lo que sería el i de i multiplicado por el L de 4, i. En este caso sería 0 por lo que es el L en 4,0 más, ¿dónde está esto? 0,5, ya. Más 0,5 por L en 4,1 más 0,707, sí, por L en 4,2 más perdón, más 0,866 por L en 4,3 más lo que sería el L, perdón, 1 por L en 4,4. Esta cosa tiene un valor especial. Esta cosa sería expandiéndolo esto y reemplazándolo con los polinomios que estaban acá, que nosotros calculamos. Tenemos que esto va a ser 0,026609x a la 4 menos 0,1977 perdón, 7379x al cubo más 0,01459x al cuadrado más 0,997583x. Ese es el polinomio lagrangiano, que interpola a los puntos. ¿Ya? Dice ahora, acotar el error que se comete al aproximar el seno de x para cualquier valor entre 0 y pi medios. Ya. Para ello nosotros tenemos que saber que el error, o sea, en este caso va a ser, ¿sí? El error de x se calcula como el valor absoluto entre la función de valor en x, la función original, menos el polinomio. Esto tenía una cota, y nosotros lo vimos. Esto se calculaba como, y esto se supone que es menor o igual siempre a lo que es la enésima derivada evaluado en un chi, dividido en el n factorial por
la productoria, que va desde k igual 1 hasta n, si no me gustó, ahí, de lo que sería el absoluto de x menos el x sub k. ¿Ya? Y esta cosa que está acá es el teorema de Rolle. ¿Ya? Entonces, como nosotros no tenemos idea cómo calcular chi, entonces esta cosa se reemplaza, entonces menor o igual a un m, será n factorial por la misma productoria. X menos el x sub k. ¿Ya? Y esta m se calcula como el máximo de x que pertenece al intervalo a 0 pi medios, para este caso, de lo que sería la enésima derivada de f, evaluado en x. En este caso, como x, f de x es igual al seno de x, la enésima derivada, cuando n es igual a 5, nosotros tenemos 5 puntos, entonces la enésima derivada va a ser simplemente el coseno. 5 de x va a ser el coseno. Y el máximo valor entre 0 a pi medios va a ser 1. Entonces esto implica que el error de x va a ser simplemente menor o igual a lo que es 1 dividido en 5 factorial multiplicado por esa productoria, que va desde k igual 1 hasta 5 de x menos el x sub k. Y esta cosa es simplemente x a la 5 dividido en 120 menos pi dividido en 96 x a la 4 más pi cuadrado dividido en 216 x al cubo menos pi tercios dividido en 1152 x cuadrado más pi a la 4 dividido en 17.280 por x. Ya teniendo nuestro polinomio de error, lo que nosotros podemos hacer ahora es esto que está aquí. Dice, evaluar el polinomio obtenido en x1 y en x0 y comparar los errores de interpolación. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Este es B. Entonces, en C hay que simplemente evaluar L en 1. Esto va a ser simplemente igual a 0.84, no, 403. Y sé que el error que se comete al evaluar X en 1 va a ser simplemente menor o igual a 0.000023. Y si ahora yo quiero evaluarlo en 0.4, que es el siguiente, entonces esto va a ser simplemente, la evaluación va a ser 0.389.417, y el error que se comete al evaluarlo en 0.4 va a ser menor o igual a 0.3012. Estaría listo el ejercicio. Para el siguiente ejercicio dice que existe una sospecha de que las concentraciones de tanina en las hojas de los robles maduros inhiben el crecimiento de las larvas de la polilla que tanto dañan los árboles. La tabla anexa contiene el peso promedio de una muestra de larva, tomada en los primeros 17 días después del crecimiento. La tabla que se lee ahí.
Encuentra el polinomio de interpolación de Lagrange y el de Newton para aproximar la curva del peso promedio. Encuentra el valor aproximado para el peso promedio en el día 12. ¿Son iguales los polinomios de interpolación? Justifique su respuesta. En este caso, voy a aplicar Newton. Entonces, el día, vamos a ponerle x, f de x, y va a ser día 0, va a ser día 6, va a ser día 10, 17. El peso promedio va a ser 6,67, 17,33, 42,67 y 30,1. El método de Newton consiste en hacer diferencias divididas. Las diferencias divididas se calculan como f que va a ir desde x0, x1, va a ser simplemente f evaluado en x1 menos f evaluado en x0 dividido en x1 menos x0. En este caso x1 va a ser simplemente 6, x0 va a ser simplemente 0, f de x1 y f de x0 van a ser los correspondientes a lo que se le suelen ahí al ladito. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos armar nuestro árbol de diferencias divididas. Entonces, aquí. Esto va a ser simplemente para la primera tanda, esto va a ser entre estos dos valores, entonces esto va a ser 17,33 menos 6,67 dividido en 6 menos 0. Eso que está ahí equivale a decir, 17,33 menos 6,67 dividido en 6. Esto correspondería a decir 1,77667. Borrando esto, voy a borrar esto rapidito. 1,77667. Ahora toca para este par de puntos ahora, ¿cierto? Donde esto sería 42,67 menos 17,33 dividido en 10 menos 6. 42,67 menos 17,33 dividido en 4. La cosa sería 6,335. Y luego para este último par de puntos que está acá, sería 30,10 menos 42,67 dividido en 17 menos 10. Esta cosa sería menos 1,79571. Estos corresponderían a la diferencia entre x sub k y x sub k más 1. Ya. Para el siguiente, que sería entre f de x sub k más 1, x sub k más 2, se usa lo que son las diferencias de día generalizadas. En este caso correspondería a lo que sería la diferencia de día entre x sub k más 1, x sub k más 2, menos f de x sub k menos x sub k más 1. Esto va a ser dividido en x sub k más 2 menos x sub k. ¿Ya? Voy a borrar esto ahora. En este caso sería la diferencia de día entre este punto y este punto, que sería 6,335 menos 1,7767, ¿verdad?
Me enredé la lengua. 7 dividido en lo que sería el 10 menos cero. En este caso sería 0.335 menos 0.77667 dividido en 10. Esto va a corresponder a 0.455833. Después correspondería a estos que están acá, que sería menos 1.79571 menos 6.335 dividido en 17 menos 6, que sería que serían estos, entre estos dos, y esto va a ser 16. Entonces esto sería menos 0.739319. Lo voy a borrar. Y ahora para calcular el último, que sería entre los cuatro puntos que están acá, f que va desde x sub k hasta x sub k más 3, va a corresponder simplemente a la diferencia de día entre estos dos y con los últimos puntos que están acá. Entonces esto sería menos 0.739319 menos 0.455833 dividido en 17 menos 0. Donde está la calculadora tenemos 0.739319 menos 0.455833 dividido en 17. Esta cosa sería la siguiente. Menos 0.070303. ¿Ya? Este se llama el árbol de Newton. Y lo que acabamos de hacer es calcular la diferencia dividida para después igualarlo al interpolador de Newton. Entonces, por este caso, el polinomio de Newton se calcula así, como lo que sería la diferencia dividida, f de x, en este caso va a ser f de x0, más f de lo que sería el x0, x1, multiplicado por el x menos x0, más f de x0, x1, x2, multiplicado por x menos x0, x menos x1. Lo último sería el f de x0, x1, x2 y x3, multiplicado por x menos x0, eso multiplicado por x menos x1 y x menos x2. A esto se le conoce como Newton progresivo. Y el Newton regresivo se calcula como al revés. Porque yo lo que voy tomando es el x0 con k igual 0. Ahora el Newton regresivo es tomar con k igual n e ir hacia arriba. En este caso sería entonces f de x sub n más f entre x sub n menos 1 x sub n por x menos x sub n. Así sucesivamente hasta llegar hasta el último, que esto sería el f entre x0 hasta xn por la productoria que va desde i igual 0, perdón, desde i igual 1 hasta n, sin contar el 0, de lo que sería el x menos el x sub i.
Entonces, en resumen, para el Newton progresivo se va tomando estas constantes que están acá, las que están la parte superior del árbol, y para el Newton regresivo se toman los que están marcados en azul, estos que están acá. Entonces, el polinomio de Newton, en este caso, lo voy a escribir acá. Esto va a ser menos 0.070303, perdón, 0.213 x al cubo más 1.57925 x al cuadrado menos 5.17113 x más 6.67. ¿Ya? Y ahora por teorema voy a decir que el polinomio de Lagrange va a corresponder al mismo polinomio de Newton, dado que el polinomio es único. Entonces, evaluando Newton en día 12, que era lo que nos pedían, esto va a ser simplemente 50.6933. ¿Ya? Suponga que apareció una nueva información adicional en el día 13, con un peso promedio de 28.4. Utiliza esta nueva información para obtener un nuevo polinomio de interpolación. Ya. Cuando nos dicen que apareció una nueva información adicional, lo conveniente es usar los polinomios de Newton. De nuevo, aquí. Entonces, aquí nos están diciendo que el f de x va a ser 0, 0, 6, 10, 13, 17. Todo va a ser simplemente 6.67, 17.33, 42.67, 28.40 y 30.12. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es los valores que ya tenemos, por ejemplo, que son por ejemplo, este árbol que está acá, los vamos a conservar, dado que no varían. Para la primera iteración, entonces, de 2 por ejemplo, le vamos a poner aquí, entonces en este caso va a ser 1.77, 667, que era lo que teníamos antes. El segundo va a ser 6.335, que es lo que teníamos antes. Y el F, que es ya de 3 en este caso, va a terminar siendo 0.45, que es lo que habíamos calculado antes. Ahora, para el resto de los puntos que nos faltan acá, y el resto de que nos van a seguir apareciendo, hay que hacer diferencia dividida. La diferencia dividida entre estos dos, lo yo tengo anotado acá, va a ser simplemente menos 4.75 667 entre estos dos va a ser 0.43. Como tenemos esta, entonces la diferencia es de esos dos puntos son eso. La diferencia entre estos dos puntos va a ser 1.58, 452, cosa que lo voy a borrar, ahí. Y la diferencia entre estos dos va a ser 0.74, 0953. Ahora para 4 puntos va a ser menos 0.15, 695 y 0.211, 407.
Y para el último, que es como la cúspide, en este caso sería, esto sería 5 puntos. Y la diferencia entre estos dos, entonces simplemente es 0.021.668. Toda parte lo estoy haciendo muy rápido. Y el polinomio de interpolación de Newton, nuevo, va a corresponder a lo que es 0.021.668 por x a la 4 más, perdón, menos 0.785321 x al cubo más 8.67 402 x al cuadrado menos 27.276 x más 6.67. Y el n de 12 va a corresponder a lo que es 35.0809. Para el último punto, nosotros tenemos que para el último punto nos dicen de que la velocidad de cambio que nos dicen que podemos concluir con respecto a la velocidad de cambio de las concentraciones en el día 12. La velocidad de cambio de las concentraciones en el día 12 eh, oc- ocurre que hay que derivar el polinomio. Entonces, en este caso, la velocidad de cambio, RC, va a corresponder a la derivada del polinomio de Newton con respecto a x. En este caso va a ser simplemente, lo voy a anotar aquí el tiro nomás, 0.086672x al cubo menos 2.35596x cuadrado más 17.548x menos 27.276. Luego nosotros evaluando la velocidad de cambio en el día 12, esto nos da que esto va a ser menos 6.18894. Como la velocidad, como nos está dando que la velocidad es un número negativo, entonces quiere decir de que la larva, bueno, cuando uno revisa el polinomio, no que esto va a ser, parece que el polinomio está haciendo como algo así, más o menos. En el día 12 nos están diciendo de que la recta tangente a ese punto que está ahí, nos diciendo que la recta tangente a este punto que está acá es decreciente. Por lo tanto, la velocidad, por lo tanto, podemos concluir que por las concentraciones del peso promedio en el de la grava, quiere decir que se está pudriendo, o algo así sucesivamente. O por último, como un análisis menos exhaustivo, podríamos decir de que la larva empieza a perder peso. ¿Ya? Eso es lo que podríamos concluir. Para el tercer ejercicio, hay que construir polinomios de Hermite que concuerde con f y f' en los puntos menos 1, 0 y 2, dando esa información que tenemos ahí. Y luego hay que evaluar la función original y su derivada en los puntos x menos 2, 3 y menos 5 y 0.5. Yo mencioné que Hermite ocupa lo mismo que Newton. Sin embargo, voy a anotarlo aquí arribita, aquí, decirle que esto va a ser los puntos X, los puntos f de X y los puntos f' de X. A nosotros nos dan todo eso.
Entonces, entonces aquí está acá, lo que podemos hacer, entonces para los puntos menos uno 0 y 2 nuestro f de x en menos uno va a ser 5. Nuestro f de x en cero va a ser simplemente 2. Y nuestro f de x en 2 va a ser menos 40. Nuestro f' de x en menos uno va a ser 12. Nuestro f' en cero va a ser menos 7. Y nuestro f' en 2 va a ser menos 51. ¿Cómo armamos ahora los puntos? Como nosotros tenemos solamente una derivada, ahora tenemos que repetir los puntos f de x en la tabla de diferencias divididas. ¿Esto qué implica? Esto implica que nuestra tabla de diferencias divididas, así, que va a estar denotada así, la vamos a escribir como menos 1,5, y este menos 1,5 se repite otra vez. Ahora viene el 0, este 0 se repite otra vez, dado que tiene derivada. Todos los puntos que tienen derivada se tienen que repetir aquí en la tabla. Y esto va a ser 2 menos 40, 2 menos 40. Si este, por ejemplo, no tuviese derivada, este punto del 0 no se repite, ¿ya? Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque sabemos que la primera iteración de diferencias divididas, que son entre estos dos, por lo menos, corresponden a su derivada. Entonces quiere decir que la diferencia dividida entre este y este va a corresponder a lo que es 12, dado que te correspondería a f'. La de estos dos va a corresponder a lo que es menos 7, y la de estos dos va a corresponder a lo que es sin menos 51. Ahora faltaría corresponder a la diferencia dividida entre estos dos puntos que están acá. Ya. La diferencia dividida entre estos dos corresponde a 2 menos 5 dividido en 0 menos 1. 2 menos 5 dividido en 0 menos 1. Acá tienen que tener mucho cuidado con los signos porque se pueden equivocar. Esto va a ser simplemente menos 3. Entre estos dos, yo lo tengo anotado acá, esto va a ser menos 21. Para la segunda iteración, la diferencia dividida entre estos dos, ahora, esto va a ser, esto va a corresponder a menos 15. Entre el menos 3 y el menos 7 va a corresponder a lo que es el menos 4. Acá después va a corresponder a lo que es el menos 7. Y acá va a corresponder a lo que es menos 15. Para la tercera iteración, ya voy a empezar a anotar los valores de la tabla nomás. Va a corresponder a 11, va a corresponder a menos 1 y va a corresponder a menos 8 tercios, haciendo la tabla de diferencia dividida. Me disculpan, ahora voy a borrar esto. Y quizás estos que están acá no los voy a anotar con rojo, no azul. Esto va a ser simplemente 12 menos 7 menos 51. Está. Para la cuarta iteración, nosotros tenemos que esto va a ser menos 4 y menos 5 no menos. Para la última iteración, va a ser 31 dividido en 27. Ya, entonces, ahora, en nuestro polinomio de Newton va simplemente correspondería a ser lo mismo que hicimos antes, solamente que con esta tabla ahora. Entonces, por lo tanto, nuestro polinomio de Hermite va a corresponder a 5 más 12 por x menos 5
más, perdón, menos 15 por x menos, perdón, no x menos 5, x menos 1, perdón. Pero esto va a ser x más 1 al cuadrado, porque se repite también, dos veces ahí, más 11 por x más 1 al cuadrado por x, menos 4 por x más 1 al cuadrado por x cuadrado, ¿sí? Y más 31 dividido en 27 por x más 1 cuadrado por x cuadrado por x menos 2. Anotando esto rápido, esto va a ser entonces 5 más 12 por más 1 menos 15 por x más 1 cuadrado, cuadrado. Voy a expandir el polinomial, lo estoy expandiendo ahora. 11 por x más 1 cuadrado por x menos 4 por x más 1 al cuadrado por x cuadrado. Y por último, más 31 dividido en 27 por x más 1 cuadrado por x cuadrado por x menos 2. X. Entonces esto no daría el polinomio de Hermite como 31 dividido en 27 x a la 5 más 68 novenos x a la 4. Sí, más 46 dividido en 27 x. Hasta una vez me equivoqué. Parece que el polinomio, parece que no he terminado. Al cubo x cuadrado menos 15x menos 2. ¿Ya? Entonces, voy a darle al h de x. V. Entonces, estaría no otro polinomio. Ahora lo que nos queda es evaluar lo que es h en menos 2. Entonces, h en menos 2. Esto sería menos 1684 dividido en 27. Si nosotros ahora evaluamos h en menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? H ahora en 0. Perdón, en 0 ¿en dónde era? Esto sería en 3. Entonces esto sería 1354 dividido en 3 y h en 0,5. H en un medio. En este caso sería menos 259 dividido en 32. Ahí está. Y creo que esto es un 8. Y luego correspondería a hacer lo mismo, pero derivan del polinomio ahora. De h a de x. Y sería. Para el siguiente ejercicio, para el siguiente ejercicio
se desea conocer el comportamiento de la temperatura de una solución, es la que produce una reacción química, cuyos datos están presentados en la siguiente tabla. Y encontrar el polinomio de interpolación de Lagrange o el de Newton, se conoce un nuevo valor, entonces esto sería igual que el problema 2. Para el problema 3 es lo que yo quiero llegar. Entonces voy a anotar lo que son los polinomios de estos dos, dado que nos queda poco tiempo. Ya. Entonces, tenemos que el polinomio A, para la letra A, voy a dar la solución nada más, por poco tiempo. Tenemos que el polinomio X, Newton de X, va a corresponder a 0. Varios ceros, de 5x x a la 5, eh, menos 0.4 ceros, es 292x a la 4, más 0. Lo que sería 002304 menos 0.07 271 x al cuadrado más 0.9 278x menos 0.6. Espérame un momentito. Ya. Si ustedes hacen el método de Newton, deberían llegarle a ese polinomio. Y n evaluado en 45, en este caso va a ser simplemente 1.19. ¿Ya? Para el b, nosotros tenemos que el polinomio de Newton va a ser simplemente lo que es menos 0. Varios ceros hacia acá. 5, 6, 7, 8 ceros. 2, 7, 7, 8, x a la 6. Más 6 ceros. 2, 3, 4, 5, 6 ceros. 5, 8, 8. X a la 5 menos 0. Lo que sería 1, 2, 3, 4 ceros. 8, 1, 5, 3. 1, 5, 3. X a la 4 más 0.004346 x al cubo menos 0.1178 x al cuadrado, voy a tratar de seguir aquí abajito, más 1.41 18 un 8 x menos 2.6. Y este n he hablado en 45 va a corresponder a lo que es 1.18. ¿Ya? Muy bien. El C es lo que yo quería llegar. Ya. Para poder encontrar la máxima temperatura posible, lo que tenemos que hacer es simplemente pizarra. Tenemos que primero que nada es calcular la derivada del polinomio. En este caso, esto va a ser menos 1.36 y un 8 por 10 a la menos 8, x a la 5 más 0.5 ceros
x a la 4 menos 0.306 x al cubo más 0.01 38 38 x cuadrado menos 0.2356x más 1.418. Ya, y a todo este polinomio igualarlo a 0. ¿Cómo podemos encontrar los ceros de este polinomio? Mediante uno de los métodos que ya hemos visto en clase. Uno de estos puede ser el método de Newton-Raphson, en el cual puede ser hacer x sub k más 1 es igual a x sub k menos f evaluado en x sub k dividido en f'. ¿Ya? Ese podría ser uno. Dado que Newton, perdón, dado que los polinomios son siempre continuos y de clase y diferenciables, entonces eh, con un buen initial guess, con un buen x0, deberíamos encontrar por lo menos una solución. ¿Y cómo evaluar si esa solución es máximo? X0 es un initial guess. ¿Y cómo evaluar y cómo saber si este punto es x sub k más 1 es el máximo? Entonces quiere decir que eh, la segunda derivada tiene que ser infinito, simplemente. Tiene que volver a derivar. Sí, sí, tiene que volver a derivar. Bueno, parece, ya. Bueno, aquí tienen que volver a derivar y ver si es que la segunda derivada evaluada en el punto que ustedes encontraron es cero. Eso es lo que tienen que hacer. Y eso sería todo por la ayudantía de hoy día. Espero que les vaya muy bien. Y lo liberaría. Eso. Nos vemos. Chao, chao. Cerrado. Para todos.